Gracias, presidenta. Buenas tardes. Licenciado, no, contador directamente. Contador Oscar Fernández. Bueno, usted, según la resolución 222 2224/21, perdón, fue designado en la comisión auditora de la obra social según acordada 22 del 21. ¿Ratifica todo lo actuado en ese informe, tanto su contenido como su firma? Sí, lo ratifico. ¿Posee usted actualmente un cargo en el Poder Judicial? No. ¿Estuvo antes, fue perito, tuvo algún cargo funcional? Fui perito oficial en el Cuerpo de Peritos Contadores y en el Cuerpo de Peritos Anticorrupción. Bueno, ¿nos podría decir cuál fue el periodo auditado y las razones de la determinación de este periodo, si usted la conoce? No la conozco. El periodo fue desde el año 2008 hasta octubre, noviembre del 2021, pero desconozco cuál es la razón por la cual se emitió la resolución o la acordada por la cual se determinó ese periodo. Bien, ¿usted fue contactado por alguien en particular para ingresar a esta comisión auditora? No, por nadie en particular. ¿Por quién? ¿Por quién fue contactado? Por otro de los integrantes de la comisión. ¿Quién? Gustavo Montalini. Bien, ¿qué aspectos de la obra social fueron auditados, según la resolución que los designa? Los que están previstos en la resolución. En realidad la acordada es una acordada bastante amplia. El trabajo que se hizo, si bien se denominó auditoría es un término genérico que tiene distintas acepciones de acuerdo a las resoluciones técnicas por las cuales trabajamos, especialmente los contadores. En este caso, más que una auditoría, era un encargo que tenía como objetivo básicamente encontrar hallazgos. Por eso el perfil del trabajo que se hizo, y se vieron aspectos fundamentalmente de procedimiento, de cumplimiento, de los aspectos prácticos de funcionamiento que tenían que ver con los circuitos, que tenían que ver con los aspectos contables, financieros, presupuestarios. Bueno, en fin, todo lo que está en las 216 páginas del informe. Bien, ¿usted en particular de qué aspecto se ocupó? De los contables, financieros, presupuestarios, algunos cercanos a compras y los que están en la primer parte que tienen que ver con analizar los informes previos de los cuales partimos. Bien. Sobre uno de los aspectos, uno de los primeros aspectos que el informe que usted denomina encargo, el encargo, la auditoría, nosotros le decimos informe de auditoría, así se nos fue presentado, refiere a las vacantes en el directorio y a las vacantes en la subdirección médica y subdirección administrativa, vacantes que según el informe, y la auditoría interna también, que según el informe sucedió durante 13 años, o sea, durante todo el periodo auditado. ¿De quién era la responsabilidad de cubrir estos cargos? ¿Qué resultados arrojó el estudio que ustedes realizaron a este respecto? Bueno, no analizamos las consecuencias de esa falta de nombramiento. Entiendo que los nombramientos eran hechos por la Corte, igual que todos los demás nombramientos de los funcionarios. Pero no lo digo desde un punto de vista legal, posiblemente haya otros análisis al respecto. No es algo que hayamos puesto como un dato en el informe. Bien. Bueno, un poco a los aspectos que usted concretamente se ocupó. ¿Manuales de procedimiento analizó usted sobre manuales de procedimiento? En general no había. Prestadores, sobre auditor de prestadores, ¿qué resultados arrojó el informe? No, yo eso no lo vi. Auditoría de prestadores no. Sobre los circuitos administrativos, ¿se ocupó usted el aspecto de circuitos administrativos? Vimos los circuitos, en realidad nosotros los manejamos porque así se dieron las circunstancias. Cada caso es individual, este caso fue un caso atípico porque era un trabajo
que debíamos hacer entre 6 personas que no nos conocíamos y que pertenecíamos a diferentes profesiones, lo cual ya de por sí es bastante complejo, habiendo 2 profesiones, con abogados ya es complejo, con médicos más todavía, así que fue bastante difícil organizar inicialmente la labor. Y en segundo lugar porque, lo decimos en el informe, creo que lo decimos hasta un par de veces, nos tuvimos que manejar con solicitudes, oficios que hacíamos a la obra social y que nos iba contestando. Y sobre la base de eso trabajamos. Básicamente está dicho en el informe también porque no pudimos tener un lugar físico dentro de la obra social para instalarlos y trabajar en forma permanente. Así que el trabajo consistió fundamentalmente en emitir oficios, en algunos casos reiterados. Nos venían respuestas con los detalles de lo que los funcionarios de la obra social decían que ocurría y después hacíamos entrevistas para tratar de corroborar lo que estaba en los oficios. Ese fue el funcionamiento, no in situ mirando cada uno de los procedimientos en sí porque no se podía. Bien, ¿y el plan de trabajo fue elaborado por ustedes o le fue propiciado o sugerido una guía por parte de la Corte? No, la Corte lo único que hizo fue el acordar y la resolución. De ahí en adelante, a partir del día que nos juntamos los 6, empezamos a definir cómo podíamos trabajar. Como siempre uno cuando arranca un trabajo de este tipo... Presidenta, le solicito, discúlpeme, silencio por favor, porque no se escucha nada. Diputados, por favor, con respeto y con atención, que con el debido respeto y atención que tratamos a todos los testigos y a todos los diputados que están interrogando, por favor. Bien. Le decía, como siempre, cuando uno inicia un trabajo de este tipo, en un ambiente que desconoce y con un grupo que desconoce, tiene expectativas que después tiene que ir recalculando sobre la marcha, pero creo que nos adecuamos bastante bien y la verdad que se armó un equipo de trabajo muy bueno, donde trabajamos muy de acuerdo los 6, cada uno dentro de su experticia y con la experiencia que tiene al respecto. Pero sí, el plan lo hicimos nosotros y nadie en ningún momento participó de ninguna reunión ni habló con nosotros. Bien, ¿se sabe por qué no pudieron tener espacio físico dentro de la obra social? Porque no hay. ¿Hay un problema de hacinamiento? Lo pusimos en el informe. Sobre el final del informe, creo que por la página 214, debe ser por ahí, hablamos del tema de espacio y seguridad y demás, y dijimos que sí, que efectivamente, casi textualmente le podría decir que dice por ahí que hay pisos donde hay oficinas con 4 o 5 personas a lo largo de un pasillo lleno de papeles, porque al trabajar poco con sistemas y mucho con papeles, se llena mucho de cajas y cosas por el estilo hasta que van a los archivos, así que sí, había un problema serio de espacio. A lo largo, previo a entrar en las preguntas particulares, ¿no? Una consideración que ustedes también hicieron en términos generales en el informe es que, y a lo largo de todo el informe aparece la carencia tanto de un sistema informático eficaz o de un sistema informático uniformado, un sistema informático que pueda ser útil tanto a los fines muchas veces contables y de otros aspectos también. ¿Qué puede decirnos sobre esto? Digo, me vino al pie lo que usted acaba de comentar sobre el estado físico, digamos, del lugar. Sí, no sé la relación entre el estado físico y los sistemas, pero de cualquier manera creo que... Los papeles, la desdigitalización, como ustedes la llamaron, el exceso de papeles en todos los tratamientos. Veo que lo leyó muy bien, porque hasta encontró la palabra desdigitalización, que es una palabra compleja. Sí, por supuesto. Todo es un encadenamiento. No tener sistemas hace que se usen más papeles es más espacio para los papeles es menos espacio para la gente. Sí, siempre lo mismo. Bien, sobre la delegación de firmas, para ir a algunos aspectos en concreto. ¿Cómo funcionó, cómo operó la delegación de firma atento a los cargos vacantes que había durante estos 13 años que no fueron designados por la Corte? ¿A quiénes se le hicieron estas delegaciones de firmas y si se hicieron cumpliendo el estatuto, digamos? Bueno,
Debería decir en primer término que eso lo analizaron los abogados, no nosotros. De cualquier manera, yo lo leí el informe, compartimos el informe, todos compartimos el informe, así que todos lo leímos y todos sabemos lo que dice, pero yo no podría asegurar eso. Lo que sí puedo asegurar, en esto como en otros casos, es que todos los lugares que no se cubren oficialmente, se cubren funcionalmente. Alguien siempre hace el trabajo. Lo que posiblemente no estuviera sería el cargo designado de una persona con la responsabilidad. El resto, me gustaría que se lo preguntaran a los abogados mejor. Lo haremos, cuál era no la se preocupe que lo haremos. De la delegación. Sobre el tema presupuestario, ¿cuál era la normativa aplicable al caso del presupuesto? ¿Tenía la obra social y elevaba habitualmente los presupuestos? ¿Cuál es la importancia de tener presupuesto? Bueno, sobre 2 o 3 temas nosotros incluimos previamente al tratamiento del tema ciertas consideraciones sobre la importancia de las cosas. Creo que lo hicimos en el caso de la administración, lo hicimos en el caso del control interno y lo hicimos en el caso de los presupuestos. En todos los casos está claro que el presupuesto es una herramienta de gestión, claramente, es una herramienta que define cuál es el camino por el cual tenemos que transitar y que permite conocer o observar los desvíos entre la realidad y las expectativas. En el caso de la obra social, lo que se nos informó y hasta donde vimos, no contaba con un presupuesto que hiciera la obra social, por lo tanto desconozco si le elevaba algo a la Corte o no fuera de eso, pero la obra social nos dijo explícitamente no tener un presupuesto. Eso es lo que pusimos en el informe. ¿Y esto sucedió a lo largo de estos 13 años? Sí, de los 13 años. O sea, los presupuestos suelen ser anuales. Suelen ser anuales. Sí, suelen ser anuales. Hoy en día, bueno, en sistemas macroeconómicos un poco más complejos, a veces son incluso de menor tiempo, pero por lo menos sí son anuales. Sí. No hubo en 13 años auditados un presupuesto por año. Nosotros no vimos ningún presupuesto en 13 años. ¿Lo pidieron? Pedimos los presupuestos, sí. ¿A quién se lo solicitaron? Todas las solicitudes fueron elevadas al directorio. ¿Al directorio a quién? ¿A qué personas? Al doctor Altave, que era quien se hizo cargo para la época en que nosotros comenzamos la auditoría. En general a él, y después se agregó Cora, con un apellido muy difícil que no me puedo pronunciar. Y bueno, según se iban agregando, lo elevábamos el pedido a nombre de los que estuvieran ejerciendo el directorio. Bien, tiene conocimiento si la Corte Suprema, esto también extraído propio del apartado de presupuesto del informe que ustedes realizaron, cuando ustedes refieren a las normas estatutarias, sé que no es su materia lo legal, pero por algo también se rigen los contadores, refieren a las normas estatutarias de la obra social y refieren las obligaciones que tenían de control y de fiscalización la Corte Suprema, ¿no? Allí ustedes citan el artículo 21, inciso W y el inciso Y. No había presupuesto, usted no tiene conocimiento si se elevó a la Corte. ¿Tiene conocimiento si la Corte en sus funciones de fiscalización los pidió? No, desconozco. Bien, con respecto a la información contable, que es otro apartado que han desarrollado, ¿cuenta con un sistema contable en la obra social? No. ¿Y esto qué implica? ¿Qué significa que no cuente con un sistema contable? Que no puedo hacer contabilidad. ¿Qué efectos tiene? Que uno cuenta con menos información de la que debería y que difícilmente pueda hacer un estado contable. ¿Qué consecuencias económicas, financieras, internas acarrea? Las consecuencias pueden ser muy distintas en cada caso, ¿no? Es imposible generalizar. Uno intenta tener información contable, nosotros, bueno, los contadores consideramos eso como básico, fundamental y lo quisiéramos tener siempre. Hay quienes quizás no lo consideran tan importante, pero tener información contable para nosotros es la manera de poder cruzar información, hacer conciliaciones y otro tipo de cosas que también fue puestos en el informe en algún otro punto relacionado con ese tema.
Por supuesto, uno tiene menos información de la que debería tener y menos integrada de la que debería tener. La contabilidad es un sistema de información que integra los datos que circulan dentro de la organización. ¿Hace el control? ¿Tiene efectos sobre el control? ¿La existencia de un sistema contable? Sí, tiene efectos sobre el control. ¿Cuáles son esos efectos? Lo que le estaba diciendo, la posibilidad... A ver, la contabilidad se define algo así como un sistema útil para tomar decisiones. Por lo tanto, si no tengo contabilidad, tengo un dato menos para tomar decisiones. Y si tengo menos datos para tomar decisiones, tal vez tenga menos posibilidad de tomar una decisión correcta. En general pasa eso. ¿Es habitual, discúlpeme, ¿no?, que le pregunte a usted con su expertise, ¿es habitual que suceda la carencia de un sistema contable con las características en una obra social de este tamaño y de esta envergadura? Y más siendo, bueno, un sistema público, una administración pública, es el Estado, es el Poder Judicial. ¿Es habitual? ¿Usted esto lo ha visto en otro lado? Habitual, no. Que puede pasar en otros lugares, sí, pero si habitual es porque sucede en la mayoría de los casos, no. Sobre los estados contables, ustedes cuentan en diversas partes del informe que tuvieron reuniones y contactos con personal de tanto de tesorería como de contaduría de la obra social, y que cuando les solicitaban los estados contables, estas personas, los distintos trabajadores o funcionarios de la obra social, de las áreas estratégicas, contaduría y tesorería, les decían que no tenían conocimiento porque nunca los habían realizado, porque los habían hecho personal externo, digamos, profesionales externos. Cuéntenos cómo fue la actuación de esos profesionales externos, cómo fueron esos estados contables, cómo fueron esas auditorías externas. Efectivamente, el personal de la obra social nos comunicó eso. A raíz de eso intentamos averiguar quiénes eran los profesionales que habían trabajado en ese tema. Tuvimos una o dos reuniones, no recuerdo bien, con ellos para consultarles un poco cómo hacían los estados contables. Y nos refirieron una serie de cuestiones. Una, todas están en el informe, estoy repitiendo lo que está en el informe. Sí, sí. Nosotros ahí en el informe pusimos una comunicación que ellos hicieron en el año 2009 cuando se hicieron cargo de empezar con el trabajo de la auditoría. Hay uno de los contadores que ha firmado los informes de auditoría desde el año 2009 en adelante. El otro contador firmaba el cuerpo del balance, digamos, que no es necesario firmarlo, pero bueno, firmaba el cuerpo del balance. Y ellos hicieron una serie de recomendaciones al principio, una serie de observaciones y de recomendaciones que nosotros las volcamos ahí porque nos las pasaron el texto de lo que habían hecho. Y de ahí en adelante, en todos los balances a lo largo de 13 años, hicieron 2 o 3 observaciones. Una observación dentro de las notas a los estados contables, que es la información complementaria que sigue a los estados contables propiamente dichos, y además un comentario y un párrafo de énfasis en el informe de auditoría. En ambos casos mencionando, no tengo las palabras justas, pero seguramente están ahí, acerca de las dificultades que tenían, las limitaciones que tenían, los problemas que tenían respecto de la seguridad de la información con la que trabajaban para hacer los estados contables. Perdón, ellos mencionaban la inseguridad que ellos tenían, sí, para hacer esos estados contables. Exactamente. Está escrito en los balances que o sea, los balances nos los enviaron primero por mail y después los recibimos todos en papel, un cuerpo de 13 balances en papel, y dentro de los balances figura efectivamente dicho por los propios, el contador que habría hecho el balance y el que hizo el informe de auditoría del balance. En ambos casos mencionan sus limitaciones respecto del contenido o del sistema, incluso tecnológico de la obra social, que le impide tener información segura para poder hacer el estado contable. Así todo realizaban el estado contable. Sí. ¿En qué, digamos, tenía todos los requisitos legales estos informes de estados contables? ¿Carecía alguno? No
hicimos un análisis de ese tipo. Nosotros pusimos ahí algo de lo cual carecía, que no es una cosa fundamental ni les cambiaría la vida al que lo lee, que es que ninguno de esos balances pasó por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Nosotros en nuestro consejo justamente lo que hacemos es legalizar las firmas de los documentos que emiten los contadores públicos con dos propósitos. Con un propósito de establecer si el contador público que firma está legalmente habilitado para firmar, y por otro lado para ver si el documento tiene las características formales propias de un documento como ese. ¿Por qué dice, perdone, ¿no? Pero ¿por qué dice no le cambiaría la vida? No creo que el lector de los estados contables, si el estado contable está bien hecho, le va a servir igual esté legalizado o no. La legalización tiene que ver con una circulación pública de los elementos, y para que los terceros que usamos un estado contable podamos confiar en el contenido del estado contable, pues lo hizo un contador que es contador y que está habilitado en ese momento para hacerlo, y el documento que recibo tiene un formato que reúne los requisitos que se pide para ese documento. Es decir, los estados contables que ustedes auditaron no tenían la legalización del Consejo Económico. No, del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. No pasaron por ahí. No tenían, y eso usted dice que ataca directamente a la confiabilidad, digamos, del estado contable. Le hubiera dado más garantía para la lectura de los terceros. Si yo lo tuviera que leer, a mí me daría más garantía, pero no digo, para ponerlo en su justo lugar, no es un tema definitorio. Podría estar perfectamente bien hecho y no haber pasado por ahí. O sea que, en su supuesto, ¿no? Siguiendo la línea de lo que usted dice, una asociación civil cuando hace un balance puede ir al Consejo o no y ser igual confiable su balance. No es un requisito, el requisito de legalidad de la firma no es sustancial para usted. Sí, para mí es sustancial. Lo que digo es, si lo vamos a poner en términos de alguien que lo tiene que leer internamente, porque ahí tendría que empezar a discutir si lo van a usar internamente o externamente ese estado contable, y no me voy a meter en términos legales y voy a tratar de no hacerlo. Por supuesto, si lo voy a usar internamente, la legalización no me sería tan útil, porque yo confío en el que lo está haciendo, porque yo sé a quién se lo di para hacer. Ahora, si lo voy a circular públicamente, como el que lo recibe no sabe de dónde viene ni quién lo hizo, obviamente necesita un tercero que le dé fe de eso que sucedió. Bien, un estado, le hago una pregunta a ese respecto. Entonces, un estado contable de la obra social del Poder Judicial leído internamente, ¿qué sería? ¿Que lo pide un afiliado? No. Que lo pida la superioridad. Ok. Pero si va un afiliado a pedir el estado contable, supongamos, ¿no? O un tercero, o un adherente, o un jubilado afiliado a la obra social, o una jubilada, le pide un estado contable y le ofrecen y le entrega un estado contable sin la firma del contador legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, ¿qué sucede? A ver, en primer lugar, nosotros también pusimos el informe, lo voy a recalcar varias veces, pero es así, que dentro del estatuto figuraba que tenía obligación de hacer una rendición a través de lo que llamó un balance general, nosotros llamamos un juego de estados contables, y una cuenta de ganancias y pérdidas y demás, términos que usa en forma generalizada. Yo no sé legalmente, sinceramente, si la obra social es un ente jurídico independiente susceptible de tener que presentar un estado contable. No sé si está claro lo que estoy diciendo. Sin perjuicio de ello, si tuviera que presentar el estado contable y un afiliado se lo pidiera, lo lógico sería que el estado contable estuviera legalizado. Bueno, continúo. Sobre los profesionales externos que usted mencionó y que están mencionados en el informe, concretamente, para no olvidarme los nombres, usted en las páginas 114 y 115 del informe de auditoría se cita como profesionales externos al contador Gabriel Martínez, al contador Nicolás Jacinto Serafini y al contador Nicolás Ritbo. ¿Es así? Sí, es así. Una consulta sobre ellos. El contador Nicolás Jacinto Serafini, ¿realizó balances y también auditoría?
Es una duda que me surgió de la lectura propia de estas páginas del informe. ¿Era el que firmaba los balances y también las auditorías? A ver, Serafini, si no me equivoco, Martínez no lo conocimos, creo que había firmado algo allá por el 2006, por ahí antes de que empezara Serafini y Ritvo. El contador Serafini fue quien firmó los informes de auditoría a lo largo de los 13 años, si no me equivoco. Ritvo firmaba el balance propiamente dicho. Eso no quiere decir que en algunos balances, y en el cuadro ese que le mencionaba recién de los 13 años está puesto quién firmó en cada caso, quién firmó por la obra social, quién firmó el balance y quién firmó la auditoría. En algunos casos puede ser que el cuerpo del balance haya sido firmado también por Serafini, pero entiendo que lo firmó solo como se firma en el caso de los contadores, al solo efecto de acompañar el informe de auditoría y de certificar que el balance que uno está presentando concuerda con ese informe de auditoría, no porque esté dando fe del contenido ni porque sea el emisor de ese estado contable, sino porque debería ser lógico. Si yo pongo un documento y atrás pongo un informe, quiero que ese informe se vaya siempre junto con ese mismo documento y no con otro. Entiendo que fue por eso, pero no se lo pregunté específicamente. Hay un informe que se denomina, perdone, yo soy abogada laboralista, así que imagínese que este tema se denomina informe de hallazgos. Usted también volvió recién cuando inició su testimonio a hacer uso de la palabra hallazgos. A partir de la página 116 de la auditoría, este informe de observaciones de los profesionales, ¿no? Precisamente de Serafini y del otro de Ritvo. ¿En qué consiste esto de un informe de hallazgos? ¿Es habitual que contadores hagan estas observaciones? ¿Qué finalidad tiene? ¿Para qué le sirve al sistema contable de la obra social? Sí, es habitual que se contrate a un profesional contable para que haga informes de hallazgos, que lo podemos llamar informe de hallazgos. Convenimos que se puede llamar auditoría en términos generales, la norma engloba todo, pero hay un montón de tipos de auditoría distintos, depende del alcance de cada uno. El informe de hallazgos tiene básicamente como objetivo que el que lo encarga conozca qué está sucediendo en un lugar. Y le dice, usted no me diga conclusiones, no me diga lo que yo quiero hacer, usted dígame qué encuentra. Después yo voy a decidir si tomo acciones, no tomo acciones o qué hago. A diferencia de cuando pide un informe donde quiero, denme una conclusión efectiva, o sea, yo quiero que usted como profesional opine sobre lo que yo podría llegar a hacer. Pero en muchos casos el contratante no quiere eso, lo único que quiere es saber qué es lo que está pasando. Con lo cual es normal que se haga. Y en este informe... Perdón, una cosita más. Y es normal que uno lo haga también a lo mejor al inicio de una relación, porque uno no quiere llevarse el muerto de las cosas que pasaron antes. Entonces le dice, mire, yo cuando voy a empezar me encuentro con este panorama. Bueno, se lo digo, es así. Después no me reclame a mí por los problemas que se sucedan después. Entonces, de ahí las observaciones, calculo que es muy probable que hayan hecho algo por el estilo. Sí, hicieron eso, está en la página 116 del informe. Usted dice, calculo que habrán hecho algo. No, hicieron eso, ustedes lo incorporaron en el informe. Bueno, pues yo no estoy en la cabeza de ellos para saber exactamente por qué lo hicieron, pero calculo que lo deben haber hecho por eso. Bien, y en este informe de hallazgos, que es el estado de situación, se enumera una serie de dificultades bien claras en tanto la página 116 y 117. ¿Podría usted leerlas? ¿Tiene el informe a mano para leerlas, por favor? Dice, la información procesada en el sistema informático contable es en apariencia incompleta. El sistema informático contable es vulnerable, ya que puede ser modificado luego de cerrado un ejercicio, pudiendo ser alteradas las registraciones después de emitido este informe.
Se encontró un ambiente de control interno Un débil. segundo en ese punto. Un segundo en ese punto. Este que es el informe inicial, como usted, digamos, nos informó, nos contó, ¿no? A quienes no somos contadores, que fue presentado en el 2009, contiene ese segundo punto que usted acaba de leer. Dice que el sistema es vulnerable, que puede ser modificado incluso al cierre de este ejercicio. Después del cierre del ejercicio. Justamente es una leyenda casi idéntica la que el contador Serafini pone a lo largo de todos los balances durante los 13 años, ¿no? Sí. Sí, muy parecido. Es decir, para poder entender esto, al inicio del trabajo de los contadores estos externos, había una serie de dificultades que luego se repitieron a lo largo de los años y que incluso fueron reiteradas por estos mismos contadores en sus balances. Evidentemente. Bien, continúo, por favor. Bien, creo que habíamos quedado en... se encontró un ambiente interno de control débil, ese lo dijimos. El sistema informático contable no aparenta poseer una razonable confiabilidad y asegurar el normal flujo de la información contable y su correcto procesamiento. Se puede modificar la información contenida en el sistema informático contable correspondiente a periodos anteriores. No hay seguridad de que todas las operaciones estén registradas. Existen diferencias entre el plan de cuentas utilizado en el ejercicio 2005 y el 2006, diferencias que no fueron especificadas en el sistema, prestando a la confusión al querer analizar las registraciones de un periodo con el otro. Existen cuentas que, debiendo tener un saldo deudor según el plan de cuentas, se ven expresadas con saldo acreedor, y asimismo encontramos cuentas que, debiendo tener un saldo acreedor, poseen un saldo deudor. Existen cuentas en las cuales su nombre no representa su naturaleza. En el plan de cuentas comprendida dentro del pasivo figura la cuenta créditos a cobrar pendientes de imputar, nombre que a primera vista describe una cuenta patrimonial del activo, prestándose a la confusión a la hora de analizar la información resultante. Se encontraron cuentas que fueron registradas en el asiento de apertura del ejercicio 2006 con saldo inicial que no coincide con el saldo al cierre del ejercicio 2005. Dentro del sistema informático contable no se encuentra registrada en forma completa la información correspondiente al sector farmacia, sector de suma importancia para las operaciones de la obra social. Se encontró la falta de realización de un inventario general a la fecha de cierre del ejercicio, y la cuenta caja posee un saldo acreedor al cierre del ejercicio, situación que indica un error o falta de registración de información importante. Gracias, contador. De nada. Fernández. En la página 119, cuando ustedes tienen que hacer los comentarios sobre este informe de hallazgos, así se llama, ustedes dicen que algunas de las observaciones referidas al inicio, más allá de la que le mencionaba antes, se mantuvieron a lo largo de todo el periodo. Correcto. Y que no les consta a ustedes, corríjame si esto no es así, que a ustedes no les constó en el trabajo que hicieron, de que estos profesionales externos hayan insistido en que se corrijan esas falencias y esas irregularidades. No, yo no sé qué hicieron durante el periodo. No les consta. ¿Les consta a ustedes si la Corte Suprema como autoridad de fiscalización requirió la corrección de estas irregularidades? No. Bueno, sobre el tema de falta de control en la confección de los estados contables. A partir de la página 120 ustedes desarrollan todo lo que se trata de la falta de control y lo que implica, ¿no? ¿Qué significa esta falta de control? ¿Cómo se la acredita? ¿Qué consecuencias tiene? No, creo que es lo mismo de antes. La falta de control tiene que ver con no tener un sistema de contabilidad. No tener un sistema de contabilidad implica que los que confeccionaron el estado contable lo deben haber hecho tomando informaciones de distintos sectores. Esas informaciones, al provenir de distintos sectores, no tienen una conciliación, no tienen una integración, por lo tanto el estado contable podría ser de mejor calidad o menos. De hecho, las observaciones que los profesionales ponen en el estado contable claramente dan cuenta de que no estuvieron
totalmente convencidos de la seguridad del contenido, así que, bueno, es eso. Esa es la consecuencia, que el Estado contable tenga menos calidad. Bien. El sistema informático contable de la obra social, ¿cómo es? No hay un sistema informático contable. Hay sistemas informáticos. A ver, vuelvo a decirlo de antes. Lo que no se hace de una manera se va haciendo de otra. Hay sistemas individuales, hay sistemas de tesorería, hay un sistema llamado de contabilidad, pero que lo que hace es, en realidad, anotar las deudas y los pagos, con lo cual es más un sistema de cuentas corrientes. Claro. De modo tal que, bueno, hay un control de las cuentas corrientes por un lado a través de ese sistema, y un control de los pagos a través de un sistema de tesorería, y lo que no hay es después una integración. Un sistema contable es un sistema que hace asientos contables a partir de todo lo que pasa en una organización. Acá hay sistemas abocados a los temas principales, a los temas que requieren un control específico, como la tesorería en todo caso y las cuentas a pagar. Pero no hay un sistema de contabilidad que después integre todo eso de manera tal que yo tenga, debe y haber, para decirlo en términos contables, asientos contables que me permitan armar un estado contable. ¿Y qué consecuencias tiene que no exista un sistema integrado? Los problemas de consistencia del contenido, los problemas de integridad que hacen... Consistencia, porque usted lo dice con palabras bien técnicas, pero no, consistencia ¿qué es un problema de consistencia del contenido en materia contable? ¿Qué significa consistencia eso? del contenido es que yo pueda asegurar el contenido de la cifra de un estado contable, y para asegurarlo normalmente lo que hacemos los contables es una serie de trabajos, entre los cuales están, por ejemplo, las conciliaciones, los cruces de cuentas. Conciliaciones bancarias, por ejemplo. Por ejemplo, pero de muchas otras cosas, conciliaciones con proveedores, conciliaciones con stock, conciliaciones con otros temas. Conciliaciones, en general, conciliar implica poner dos cosas de acuerdo. Sí. Como hay tantas cosas dentro de una organización, hay que poner de acuerdo un sector con el otro. Y para ponerlos de acuerdo, normalmente lo que se hacen son conciliaciones. Un sistema de contabilidad permite que todo eso vaya a parar a un lugar común, y en ese lugar común se enfrentan las cosas para conciliarse. Mientras que la cosa está cada una en su lugar, bueno, cada uno sigue por su camino y no necesita la conciliación, sigue andando. Lo cual no quiere decir que esté mal lo que está haciendo cada uno individualmente. Lo que decimos es que nos falta ese último camino, que es el que permite cerrar los números y ser, perdón la palabra, consistente. O sea, consistente con lo que quiero llegar, que es una cifra que esté conciliada. Eso es lo que sucede al no tener un programa de contabilidad. Gracias, presidenta. Bueno, sobre los aspectos de contrataciones y algunas licitaciones y demás, ustedes analizan la página, a partir de la página 160, y ahí desarrollan una serie de características sobre el régimen legal aplicable. Bueno, enumeran la conformación del presupuesto oficial, la intervención de la asesoría jurídica, bueno, varias características sobre expedientes que ustedes analizaron. Lo que a mí me surgió una duda es cuáles fueron los expedientes analizados. ¿Cuántos fueron, por lo menos cuántos fueron? ¿Son de contrataciones directas? ¿Son de licitaciones? ¿Son licitaciones públicas, licitaciones privadas? ¿Se entiende la pregunta? O sea, hay una referencia genérica con graves observaciones, pero no se hace referencia en concreto a nada. Sí, si bien, como decía usted, es una cuestión legal, o hay cuestiones legales ahí adentro, y por lo tanto se abocaron más los abogados a ver los expedientes, el seguimiento del decreto 5.720 para hacer las contrataciones directas, como eran las licitaciones públicas, las licitaciones privadas. Se hizo un sistema de muestreo. El material seguramente está en las 9.000 y pico de páginas, 9.800 páginas que acompañan el informe. Tiene un sistema de muestreo para elegir expedientes en función de distintas características, y tenían que ver con distintos temas, con distintos niveles de importes, y en función de eso se eligieron una cantidad de expedientes que yo no recuerdo ahora cuántos eran, porque ahí creo que no lo dice. Pero se hizo de esa manera, se buscaron expedientes que tenían que ver con distintos temas y valores. ¿Qué método utilizaron para buscar esos expedientes? ¿Un criterio que se siguió?
¿Cuántos fueron? La idea era buscar diferentes, contrataciones directas, licitaciones. Sí, la idea era buscar diferentes. Yo, la verdad que ahora no me acuerdo la cantidad que llegamos y cómo fue todo el proceso, pero sí, la idea era buscar, en algún caso por monto y en algún caso por tipo de compra, ¿no? Que se hacía. Sobre las preguntas que le estaba haciendo anteriormente en materia de licitaciones y contrataciones, si usted sabe cuál es el criterio para que algunos procesos de licitaciones sean elevados a la Corte o no. No, es más, creo que hay un punto que dice intervención del tribunal que dice específicamente que no nos consta la razón por la cual en algunos casos algunas licitaciones fueron en definitiva a la Corte o al tribunal y otras no. Bien, ¿recuerda el punto más o menos? Así lo podemos poner en conocimiento de todos. ¿Dónde lo escribimos? Sí, la página. Y debe ser 140 y pico posiblemente, ¿no? Ya le digo. No, 166. ¿Podría, por favor, leernos ese apartado en particular? Sí, es el apartado K y dice, de las licitaciones públicas que componen el universo de estudios se advierte que algunas de las actuaciones fueron elevadas para su consideración y firma del acto de adjudicación por el tribunal. Ante la falta de fundamentación de dicha actuación, se requirió a la obra social que informara cuál era el criterio que se utilizaba para determinar la autoridad que debía intervenir, oficio número 17. En respuesta del 29 de junio del 22 nos informaron que el criterio que se utilizaba para determinar qué organismo debía adjudicar una determinada licitación obedecía tanto al valor de la misma como a la envergadura del servicio solicitado. Se destaca que, si bien no existía una cifra concreta y determinada, la misma surgía del criterio de la Dirección General para cada caso. Digamos que había arbitrariedad en esta materia. No, yo no usaría esa palabra. En todo caso, alguien tomaba la decisión. No sé, si arbitrario tiene una connotación negativa, no sé. Toda decisión arbitraria la toma alguien. Toda decisión la toma alguien. Sí, por eso. Arbitraria, discrecional. No arbitraria, discrecional. Bueno, por eso. Legal. ¿Cómo titularía, calificaría esa decisión usted? Que estaba en cabeza de una persona. ¿Quién era esa persona? El director general. Bien. La empresa Farmandat. Pero en este caso referido a uno de los mayores proveedores que tiene, según la auditoría, en la página 148, uno de los mayores proveedores de la obra social. ¿Conoce usted cuál es el servicio que brinda esta empresa? Sí, es el mayor proveedor en valores, por lo menos, en importes. Creo que tenemos un cuadro donde pusimos los valores del 2020 y 2021 y está en el primer lugar en los dos casos. El servicio de Farmandat es la distribución de los medicamentos para las farmacias de todo el país que dispensan medicamentos para los afiliados de la obra social. ¿Es auditado el proceso de dispensa de esos medicamentos? Si lo auditamos. Sí, no. Si es auditado, si tiene una auditoría específica, si lo ha auditado alguna auditoría interna de la obra social, externa. No, también lo pusimos, no lo audita la farmacia del Consejo, no hay otra auditoría interna y tengo entendido que hay una auditoría de la propia Farmandat o algún organismo tercero, pero no, la obra social no la audita. O sea, ¿la propia Farmandat se audita a sí misma? No sé si la propia Farmandat, pero no alguien adentro de la obra social. Los especializados en la obra social no lo hacen y no desconozco si hay otra auditoría. Bien, ¿y se analizó el proceso licitatorio de esta empresa? No. ¿Por algún motivo en particular, siendo que es el mayor proveedor? Porque no se analizó, por varias razones, porque no se analizó ningún proceso licitatorio, porque en este caso los miembros de la comisión entendimos que eso estaba en una instancia judicial y que por lo tanto iba a ser analizado en esa instancia y nos parecía que no correspondía que hiciéramos
nuestra observación sobre ese punto en particular. Sobre los sistemas informáticos, no, me quedo pensando porque en una parte del informe de auditoría, cuando se refiere a la farmacia social y a los medicamentos, dicen que nadie auditó a Farmandat, pero a la vez ustedes lo auditan tampoco al proceso de licitación de Farmandat. No. Bien, esto fue una decisión suya de la comisión. De los 6 miembros de la comisión.